por la lista del pacto histórico. Muchas gracias. Wow. Muchas gracias, Carmen. Mi siguiente pregunta es, ¿nos puedes compartir un poco de tu experiencia de migración forzada y otras vivencias que han influenciado tu proyecto político en este momento? Bueno, mira, cuando yo me vine para acá, para Suiza, yo siento que en todo caso sigue existiendo en ese imaginario, especialmente en nuestros países, y hablo particularmente de Colombia, pero puedo hablar, es un imaginario generalizado en los países del sur. Existe ese imaginario de que cuando viajas a otro territorio, a otro país del norte, viajas con la posibilidad de mejorar tu vida, de mejorar tu situación económica, ¿sí? Yo me tuve que venir de Colombia en el año 2009 por amenazas de muerte. Y yo fui en ese entonces como parte de un programa especial de protección que tenía la Oficina Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas, la OIT, y era un programa para trabajar en un caso o en varios casos sobre el convenio 169 de la OIT, que es el convenio que reconoce derechos sobre los territorios de los pueblos indígenas al momento de que se van a llevar a cabo la implementación de proyectos que afecten para mí es que afecten el buen vivir de las comunidades, ¿no? Y yo me dediqué durante un año a estar en ese programa, que era un programa de protección y al mismo tiempo un programa de investigación. Y en ese momento me dediqué también como a comenzar el activismo, porque eso fue aquí en Suiza, en Ginebra. Organizamos la primera movilización en contra de Glencore. Glencore es la empresa de carbón más grande de las Américas a cielo abierto, y esto significa también que es la más contaminante, una de las más contaminantes del mundo, y me dediqué a hacer resistencia aquí mismo en el país donde tiene la sede Glencore, a organizar demostraciones, movilizaciones, protestas en contra de esta empresa. Y yo regresé a Colombia ya además enamorada, porque aquí conocí al que hoy es mi esposo. Y cuando yo regresé a Colombia, las amenazas continuaron. Al continuar estas amenazas, pues por supuesto había mucha incertidumbre de si yo podía o no podía seguir en el país. Y mi esposo me dijo como, bueno, siempre hay una posibilidad, ¿no? Nos podemos casar. Y yo lo asumí como si fuera una propuesta muy seria de matrimonio y le dije, ay, sí, me caso. Y me vine a vivir con él después de esto, pero siempre con la idea de voy a regresar a Colombia. En un año regreso a Colombia, pero se pasó un año. En 2 años regreso a Colombia, se pasaron 2 años y ya estaba embarazada. Y me la pasaba pegada al computador a la hora que aquí se dormía, porque allá era cuando comenzaba el trabajo. Allá era cuando comenzaban las reuniones y yo vivía sobre todo más con la cabeza y el corazón en Colombia que aquí en Suiza. Y fue muy difícil. Fue muy difícil además también porque criar hijos en una tierra lejana y sola no es tampoco muy fácil. Lo otro que sucedía también eran cuestiones como que, por ejemplo, era muy difícil encontrar un trabajo porque yo, ya les conté, yo nunca he ido a una universidad, nunca he tenido un título profesional y para mí conseguir acá un trabajo en lo que yo sabía que era defender el territorio, pues era imposible, era imposible. Para eso necesitaba muy altas cualificaciones y esto me llevó a un periodo también de mucho desconcierto y me llevó a un periodo también de pensar muchísimo, porque yo veía también cómo muchos de los proyectos que se llevaban a cabo en el territorio con dineros desde aquí, lo que le llegaba a los territorios eran unas miserias y esto a mí me causó un impacto terrible. Así que comencé pues a
a tratar de sobrevivir, y comencé también a darme cuenta de las acciones racistas que ocurrían en la calle. Y eran cosas muy elementales y que a veces de pronto la gente no las entiende y no las lee como racismo, pero ¿qué es racismo? Por ejemplo, cuando yo iba con mis hijos en la calle en un bus, me preguntaban, ay, ¿desde hace cuánto los cuida? Y eran, o sea, mis hijos, la única respuesta que yo tenía era desde que los engendré, desde que los parí los estoy cuidando, porque no es otra cuestión. Pero luego cuando yo analizaba todas esas cosas y entendía que eso era racismo, pues era muy fuerte para mí. Comencé entonces a trabajar en varios procesos locales relacionados con la lucha antirracista, con la visibilización de la migración y de la diversidad existente en Suiza, y comencé a trabajar también en un proceso de comunicaciones porque yo soy diseñadora gráfica. Yo estudié en el SENA y luego hice otros programas que ofrecía en aquel entonces el gobierno, pero bueno, es otra historia. Terminamos robados todos los que nos inscribimos a ese programa de gobierno. Pero lo que me parecía interesante era que había posibilidades aquí como de consolidar un medio que le diera la voz a mujeres migrantes. Y me di a la tarea de buscar mujeres con experiencia en comunicación que venían de sus países y que aquí estaban trabajando en cosas como cocina o como limpieza, como yo. Yo también he tenido que, o sea, hasta hace muy pocos días estaba trabajando de limpiadora y de cocinera en un restaurante, mientras trabajo también en consolidar procesos organizativos. Con este grupo de mujeres migrantes de todo el mundo, que hablábamos todos los idiomas: árabe, español, inglés, francés, ruso, turco, sirio. O sea, había una cantidad una mezcla no solamente de procedencias, sino también de experiencias, que pensamos, bueno, esto hay que potenciarlo. Y fundamos un medio de comunicación aquí que se llama lucify.ch, y este medio de comunicación era para darle voz a mujeres migrantes y para escribir situaciones que vivíamos en Suiza, o para transmitir información, pero desde los ojos de las mujeres migrantes, ¿no? Desde la realidad nuestra, desde la realidad del racismo que enfrentamos, desde la realidad de la persecución policial, desde la realidad también del desmonte de la legislación que protege nuestros derechos. Y luego de esto comenzamos también un proceso con mujeres solamente de habla hispana, que se llama Las Nadie, porque así es como nos sentimos a veces cuando llegamos a estos países, ¿no? Como si fuéramos nadie. Mientras tanto, sí estamos pagando impuestos, mientras tanto estamos moviendo toda la economía, mientras tanto estamos trabajando en la cocina, en la limpieza, en el cuidado, y esto, por supuesto, pues genera como una estabilidad dentro de la sociedad, pero eso no lo reconocen aquí en Suiza. Entonces, la experiencia migratoria mía ha sido de pasar de no sentirme nadie, de ser una de esas nadie, a sentirme después, a partir de los procesos colectivos de movilización en temas de mujeres, en temas de feminismo y en temas de defensa del clima, ha pasado de ser de esa nadie, ahora esta ciudad me pertenece, este país también es mío, y aquí también tengo cosas para aportar, y aquí la gente también tiene que escucharnos, y nosotros tenemos que aportar también a esta sociedad. Ha sido un poco como ese es el proceso. Como estuviste hablando de racismo, nos gustaría saber qué le aconsejarías a esta sociedad y más que todo a los jóvenes para eliminar esos comportamientos racistas. Uy, mira, yo he sufrido mucho por el tema del racismo. De hecho, quiero contarles una anécdota que me sucedió aquí. Un día había una señora y un señor que siempre que salía me querían dar
clases de comportamiento en Suiza. Y hacían cosas como que, por ejemplo, agarraban el coche donde iban mis hijos y lo movían fuertemente y lo empujaban. Y yo pues en ese momento no sabía tampoco ni cómo reaccionar ni qué decir, pero fueron varios actos en los que, por ejemplo, yo recogía un papel de la calle y lo quería botar en una caneca pública y ellos me decían que ahí no podía botar la basura una persona como yo. Y pasaron este tipo de cosas que ya fueran muy recurrentes y un día la señora iba sola con su perro por la calle y yo iba en mi bicicleta y la señora se me atravesó en la bicicleta y me dijo que ahí no podía montar bicicleta, era un andén que anteriormente se usaba para bicicletas y solamente estábamos las dos. Yo me bajé y le dije, mire señora, ya un poco hablando alemán, porque yo antes no hablaba alemán y era muy difícil para mí defenderme, pero ya un poco hablando alemán yo le decía, mire señora, discúlpeme, pero vamos a llamar a la policía porque es que ya yo no soporto más agresiones de usted. Y la señora, no voy a llamar a la policía. Yo saqué el teléfono y cuando saqué el teléfono ella tumbó el teléfono y comenzó a empujarme. La señora era mucho más bajita que yo, pero cuando comenzó a empujarme yo me sentí totalmente vulnerable y se me fueron las luces, perdí la conciencia. Cuando me desperté en la casa de una vecina, llorando. Además, pues no les cuento también cuáles fueron las reacciones de mi cuerpo, porque me da, pues por supuesto me da vergüenza, pero y pues me recuerda esa situación, que en todo caso no fue muy grave, pero después de todas esas como vivencias pequeñas, pues se convierte en una cosa muy grande, ¿no? Cuando fui al médico, el médico me dijo que había tenido un ataque de pánico disociativo. Era la primera vez que yo escuchaba esto. Y estuve muy mal, con miedo. O sea, con miedo de una señora que medía, no sé, 1 metro menos que yo y que me había empujado y que me había atacado en la calle y que había atacado a mis hijos y que mis hijos le tenían miedo. Y después de estar como 6 días en la cama, en una depresión, debo decirlo, porque no quería salir a la calle, porque tenía miedo de salir a la calle y de volverme a encontrar a esa señora o a cualquier otra persona en la calle, porque ese fue uno apenas de las cosas que nos han pasado aquí. Y claro, cualquier persona dirá, pero eso no era nada, eso lo debió haber dejado pasar, pero una persona que está comprometida con la defensa de los derechos de los seres humanos, de las personas, pues este tipo de cosas son un indicio de que hay una sociedad a la que hay que transformar. Y yo, desde que había llegado a Suiza, había comenzado como un anecdotario, yo le había puesto la bitácora del racismo, porque yo quiero escribir un libro. Y quiero escribir un libro con todas esos hechos que me han sucedido. Y en la cama, yo le pedí a mi esposo que me trajera la bitácora del racismo para comenzar a escribir. Pero ese día, en vez de comenzar a escribir, comencé a leer. Y yo leía, ¿cómo puede ser posible que me pregunten que hace cuánto cuido a mis hijos? Pues desde que los parí. ¿Cómo puede ser posible que vaya al médico y el médico me pregunte cosas como, por ejemplo, sus hijos tienen, ¿cuál es el apellido de sus hijos? Y yo les diga Baureker y él me diga, pero no son suyos porque ellos son blancos y usted es negra. Miren, o sea, yo comencé a leer esas cosas y a mí en realidad no solamente me sorprendían, sino que me daban risa. Y comencé a seguir leyendo y decía, pero es que no puede ser que esto esté pasando aquí. ¿Cómo puede ser posible que este señor, cuando yo iba a cruzar la cebra, me decía, aquí en este país la cebra se cruza cuando el semáforo está
en rojo y usted aquí en verde puede pasar. Yo decía, pero esto es racismo puro porque te ven de una forma y piensan que tú vienes de, no sé, ni siquiera de la selva. Pues me parece ofensivo. Pero yo comencé a leer todas estas historias y me reía tanto y comencé a leérselas a mi esposo y le dije, no, yo hoy tomo la decisión de que no quiero cargar más con el miedo ni la rabia de los racistas. Y hoy tomo la decisión de que me río del racismo y comencé a escribir una pieza que es un stand-up comedy against racism. Y en el año 2017 hicimos el primer stand-up comedy el 21 de marzo, que es el día de la eliminación de todas las formas de, el día de la eliminación del racismo. Hicimos ese stand-up comedy y ahora lo hacemos todos los años porque estamos hartos y hartas de ese racismo solapado, de ese racismo incluso de la gente en la calle, de ese racismo del sistema, y lo que hicimos fue reírnos del racismo. Y a partir de ahí, empoderar a víctimas del racismo, porque en realidad eso que me pasó a mí no fue nada, pero hay otras personas a las que le han pasado cosas peores. El perfilamiento racial de la policía, la persecución de los vecinos, o el hecho de que no te alquilen un apartamento porque eres de color o porque tienes velo de musulmana, ese tipo de cosas. Otras personas lo viven también en otras dimensiones y lo que hemos hecho ha sido trabajar en ese sentido. Entonces mi consejo después de toda esta historia es para poder combatir el odio solamente se puede hacer con risas y con amor. Y esa es la apuesta, ¿no? Trabajo duro, riéndonos de las ridiculeces que significa ese tipo de cosas y, por supuesto, tener acciones en respuesta con altura, con amor, con la posibilidad de que existe la reconciliación, porque viniendo de un pueblo como el pueblo Wayuu, pues la palabra lo puede curar todo. Pues muchas gracias, Carmen. Es increíble escuchar estas historias de lo que te has encontrado. Y tu fuerza y decir me dio es increíble. Y pues esto también tiene que ver un poquito con la siguiente pregunta. Como ya nos has contado de tu experiencia multicultural, ¿qué consejos le darías a jóvenes que son multiculturales y que luego tienen problemas identificándose con una cultura o simplemente hasta con las culturas a las que pertenecen? Yo pienso que lo que hay que hacer es seguir el instinto y seguir ese llamado interior que en realidad es un llamado de lo que te conecta con este mundo. Y confiar, porque es que especialmente a las mujeres nos han enseñado a desconfiar de nosotras mismas. Entonces hay que fortalecer esa confianza en nosotras y fortalecer esa comunicación innata que tenemos las mujeres con ese yo interior, con esa niña interior y con los ancestros y las ancestras que nos rodean y que nos cuidan. Y hay que seguir ese instinto. Miren, yo les cuento, a mí me han acusado los mismos Wayuu de no ser Wayuu. Pero no hay nada que eso me lo quite de mi carne, de mi ser, de mi pelo, de la forma en cómo me veo. Eso no hay nada que me lo quite. Y puedo tomar también decisiones, y una decisión es dejar que el sistema me consuma o asimilarlo y apropiarme de lo que soy. Y para eso, por eso siempre hay que trabajar en cómo entendemos también ese llamado interno y cómo además lo asumimos de manera segura para proyectarlo hacia afuera también, segura y responsable. Entonces, para mí lo primordial es trabajar en esa fortaleza interna. Muchas gracias. Bueno, también queríamos saber cuál es tu concepción del feminismo, ya que en la actualidad
hay demasiados tipos de feminismo y cómo ha influenciado en tu vida. Creo que ya nos has contado un poco, pero si puedes profundizar un poco más en ello. Bueno, yo no me identifico con ese feminismo recalcitrante, blanco, eurocentrista y casi de apartheid de los géneros. Yo me identifico más con ese feminismo de construcción colectiva, ¿sí? De vengan mujeres, agarrémonos acá, armémonos nosotros y nosotras y trabajemos por la inclusión, por el pluralismo, por la igualdad, ¿sí? Pero bueno, también estando aquí en Suiza me daba cuenta que las demandas de las mujeres son muy distintas a las demandas de las mujeres racializadas como nosotras o como yo, pues. Y también entendí que no hay un solo feminismo. Hay muchos feminismos. Y el movimiento o los movimientos feministas del mundo, lo que me parece más interesante es que están en permanente construcción y en permanente enriquecimiento. Y no hay un solo feminismo. No es el feminismo que la gente también guarda en ese imaginario, que es el feminismo de Francia, de la pelea con los hombres y de mujeres con las pechugas al aire. No, ese no es el feminismo tampoco que a mí me representa. Sin embargo, por supuesto, ese feminismo existe y es una forma de llamar la atención justamente por el reconocimiento de derechos y por el reconocimiento de la necesidad de desmontar ese sistema patriarcal que nos constriñe, que nos hace sentir inseguras de nosotras mismas y que nos encasilla en ciertas actividades que son única y exclusivamente destinadas para las mujeres. Para mí el feminismo ha sido un proceso de construcción permanente, un proceso de cambio permanente. En principio, ya les digo, en la comunidad, en el pueblo wayú, otras mujeres nos acusaban de, esas no son wayú, esas son feministas. Sí, pero el feminismo a mí me ha enseñado que hay posibilidades de construir con las mujeres, que hay posibilidades de conspirar con las mujeres, si puede decirse, por la construcción, por la transformación. Yo me identifico, si es por corrientes feministas, yo me identifico con el feminismo popular, aunque también creo que, aunque no hemos escrito de esto, yo creo que hemos trabajado en un feminismo indígena. Y desde la Fuerza de Mujeres Wayú, hemos trabajado por un feminismo indígena que nos ha permitido también cuestionar al interior de nuestra propia cultura qué elementos deben cambiarse, pero desde adentro. Y ese es justamente lo que hemos venido haciendo y es un feminismo indígena, aunque no hay mucho, como mucha literatura ni mucho trabajo de investigadores o investigadoras al respecto. Yo estoy convencida de que nosotras somos feministas y que contribuimos al feminismo indígena. Y también me identifico, por supuesto, con el tema, y me gusta mucho las cuestiones que he leído con el ecofeminismo. También siento que esas son como las corrientes del feminismo que me abrazan y con las que me siento identificada. Sin embargo, sí, yo estoy convencida que el feminismo indígena no ha sido suficientemente documentado, pero existe y yo me alegro de ser parte de ese feminismo indígena. Bueno, muchas gracias, Carmen. Yo tengo 2 preguntitas más. Entonces, estamos en el año 2022 y mis papás son ecuatorianos y yo soy latina y todo eso, y vivo en Estados Unidos. Y ahora mucha gente dice que las mujeres ya tienen todos los derechos humanos completos, que no necesitan más. ¿Tú qué dirías a la gente que piensan que las mujeres
ya están igual con los hombres y que ya no necesitan luchar para tener más derechos? Yo pienso que están viviendo en otro planeta. Porque si es en el planeta Tierra, no, esto no es cierto. Las mujeres todavía tenemos mucho, mucho trabajo por hacer. Y pienso que a ustedes les toca tomar, por supuesto, el relevo siendo tan jóvenes, pero yo creo que ustedes incluso han vivido en carne propia siendo tan jóvenes también el machismo y han sido también víctimas del patriarcado. Esto en cuestiones tan sencillas como en el lugar en donde te vas a sentar en la escuela o en situaciones tan sencillas como el hecho de que critiquen tu cuerpo, de que critiquen la forma en cómo te ves, de que se metan con lo más sagrado que tienes, que eres tú misma, que te juzguen por ser una niña que levanta la voz y no que barre la casa. Esto es machismo puro y patriarcado puro. Y esto significa que tenemos que seguir trabajando. Todavía el sistema mismo parte de esos principios patriarcales y eso tenemos que seguir transformándolo. Y ya les digo, hace 20 años nos acusaban a nosotras de ser feministas y nos acusaban de estar transformando la cultura, pero yo siento que ha habido cambios. Ha habido cambios y esos cambios nos permiten también entregarle a la juventud como ustedes un mundo en el que hay que seguir luchando, pero en el que por supuesto la lucha sigue de otra forma. Y además no solamente en el sentido de que hay cosas que hemos logrado transformar, sino en el sentido de que la fuerza que transmitimos nosotras hacia ustedes y hacia las luchas que vienen es fundamental. Porque todo en estos momentos en el mundo no es igual para todas las mujeres. Y si una mujer en el mundo está siendo sometida por el sistema patriarcal y por el machismo, esto significa que todas debemos seguir luchando. No, por supuesto. Yo pienso a veces que como la gente ya dice que estamos en el año 2022, que ya los problemas de las mujeres como que ya no están, que ya no existen, pero eso no es cierto. Los problemas sí van a seguir y van a seguir por muchos años más si no arreglamos todo esto. Entonces, mi última pregunta es, Colombia ha tenido su propia historia de lucha contra la violencia, el racismo, y ha progresado poquito a poquito. En su opinión, ¿cómo usted ve a su patria en el año 2022? Bueno, yo siento que hay mucho progreso, pero en el papel, Anal. Hay mucho progreso en una constitución de 1991 que ha tenido también varias reformas y por supuesto hay un reconocimiento. La Constitución de Colombia declara que somos un país diverso, multicultural, pluricultural, pero en la realidad, el problema es que quienes siguen gobernando el país desmontan todo lo que tiene que ver con garantizar la protección de los derechos de la gente y de la tierra. Hay algo tan elemental como que el agua es un derecho humano, porque sin agua la humanidad no puede vivir. Pero en países como los nuestros, en Colombia, el agua es un privilegio para los seres humanos, mientras que es una cuestión de venderle a las empresas para garantizar sus operaciones de extracción de recursos naturales. Entonces, ese tipo de cosas realmente sí, por un lado se ha trabajado en una lucha, hemos logrado incluso detener las extracciones de recursos naturales y proteger los ríos, que para nosotros son también espíritus vivos
Sin embargo, pues para ello, por supuesto, tenemos que continuar, porque esto no se detiene. Y no se detiene porque hay muchos intereses sobre lo que nos pertenece, que es esa sabiduría ancestral y ese territorio. Y sí, yo pienso que en todo caso, los cambios son lamentablemente en el papel y todo después se convierte en burocracia, se convierte en corrupción, se convierte en intereses de unos cuantos y no de la mayoría de la población. Pues muchas gracias por tu respuesta y esperemos que ya pronto no sea solo en papel. Ese es el sueño. Y para cerrar nuestra entrevista, ¿qué consejos le darías a los jóvenes para seguir sus sueños?